Onward es una aventura convencional, pero el corazón de Pixar sigue palpitando. Este hechizo puede traerle de vuelta. Quiero conocer a mi padre. ¡Ah, solo tiene piernas! Solo tenemos 24 horas para traer de vuelta a papá. ¡Tenemos una misión! ¡Unicornios! Vas a tener que practicar tu magia. ¡Concentración! ¡Oh, paso! ¡Barley! Los fans de Pixar este año tenemos doble regalo porque tenemos dos películas originales del estudio de animación después de unas cuantas secuelas y, bueno, sí, peliculones como Coco. Esta primera se llama Onward y quizás cuando salió el primer tráiler no teníamos muy claro de qué iba a ir, porque sorprendentemente se guardaron lo que es la historia para los siguientes. Al principio parece que confiaron mucho en que nos iba a llamar de primeras la atención este mundo que se habían creado con tantos guiños a los mundos de fantasía, a la literatura, al cine, a los juegos de rol, pero claro, es que no nos dejaban ver dónde estaba ahí lo que nos iba a tocar la patata, como solo el Flexo sabe tocarnos la patata. Bueno, vamos por partes. Empecemos precisamente por ese escenario, porque es lo que abre la película. La película nos enseña un poco qué es este mundo poblado por sirenas, por elfos, por duendes, por magos, un mundo que reúne a todas las criaturas de la mitología fantástica que antaño vivían pues con la magia rodeándoles. Los magos sabían hacer magia y la utilizaban pues para solventar los obstáculos del día a día. Pero claro, como la magia solo era accesible a ciertas personas y aparte había que aprender a usarla y a dominarla, pues se fueron buscando otras alternativas para, digamos, pues eso, el día a día. Y pues se fue descubriendo la tecnología, se descubrió la electricidad y a partir de ahí pues todo para arriba. Y con el paso del tiempo este mundo se convierte en un mundo como el nuestro, solo que poblado por sirenas, por hadas, por elfos, etcétera, etcétera, etcétera. Me recuerda mucho a Zootrópolis de sus hermanos de Disney Animation, pero la verdad es que a las dos películas las pongo como en las dos caras de una misma moneda. Si Zootrópolis sabía muy bien que la verdadera protagonista de la historia era la ciudad y que realmente podrías hacer 1000 millones de secuelas centrado en distintos personajes, por mucho que Nick y Judy estén muy bien, pero la ciudad tenía muchísimo detalle, tenía muchísimos guiños, estaba muy bien pensada y era un personaje en sí mismo. Aquí lo que es el escenario, lo que es este barrio residencial en el que empieza todo, tiene detallines, pero no destaca como debería destacar siendo una idea tan potente. Porque es eso, o sea, al final la tecnología se acabó imponiendo y pues dejaron de utilizar la magia y bueno, pues es un suburbio como otro cualquiera. Porque la verdadera historia no está en el escenario, sino en estos dos personajes que tengo a mi lado, Ian y Barley. Son dos hermanos elfos. Ian no llegó a conocer a su padre porque murió cuando era muy pequeño y todo se pone en marcha cuando cumple 16 años y descubre que su padre les dejó a él y a su hermano un regalo que solo podían abrir cuando los dos tuvieran 16 o más. Ese regalo es un bastón mágico y un hechizo. Este hechizo les permite que su padre vuelva a la vida durante 24 horas porque quiere ver cómo han crecido sus hijos y sobre todo pues conocer a Ian, al que no tuvo la oportunidad. Claro, eso para un chaval que no ha conocido a su padre es, vamos, una oportunidad de oro y es lo que desencadena todo esto. ¿Qué pasa? Hacen el hechizo sale mal y solo recuperan la parte inferior del padre. Como los padres de Vaca y Pollo, que solo eran piernas. Bueno, pues igual. La aventura aquí es encontrar una piedra como la que venía con el bastón que les ayudará a completar el hechizo y a traer al padre completo. Y tienen que hacerlo en las próximas 24 horas porque el hechizo solo dura un día y si no llegan a tiempo su padre desaparecerá y esta vez para siempre. Me resulta muy curioso que hayan escondido al principio esta historia porque me parece que ahí se ve lo que realmente nos quiere contar Pixar con Onward, pero es que yo creo que confiaban mucho en lo que es la aventura, en lo que es esta gesta en la que se embarcan Ian y Barley, y realmente como aventura
pues es bastante convencional, sobre todo viniendo de Pixar, porque, bueno, pues es lo que hay, Pixar, hijos míos, es que habéis dado tantas obras maestras hasta ahora que obviamente vuestro listón está mucho más alto que el de los demás, y esta aventura para cualquier otro estudio probablemente hubiera sido un peliculón, pero para el estudio del Flexo digamos que se queda un poco en estándar, un poco en bien, pero sin más. Que es una pena, porque realmente, como digo, pues en lo que es el escenario, lo que es el punto de partida, podía dar bastante juego, pero se olvidan mucho para centrarse en la historia de estos dos hermanos. Lo que es la aventura, ir de A a B para encontrar el MacGuffin que les ayude a cumplir su objetivo. O sea, lo de siempre. Por el camino, obstáculos, misiones, enemigos, acertijos. Yo creo que os va a entretener a prácticamente cualquiera porque realmente el ritmo está bastante bien llevado. Hay pocos momentos en los que cae, por así decirlo. Pero lo que sí es verdad es que no supone un reto o no es tan compleja como muchas otras películas del estudio. A mí, por ejemplo, como sí que me gusta este tipo de aventuras, la verdad es que la gocé mucho, pero sí que también tengo que admitir que, pues eso, no es Coco, no es Buscando a Nemo, que también era ir de A a B, pero tenía una carga un poco más emotiva. Aquí, sobre todo, lo que es el corazón, y cuando de pronto te das cuenta de que has estado ante una película de Pixar todo este tiempo, es en el último tramo, que es donde saca toda la artillería, donde saca toda la emoción, donde te saca todos los lagrimones y te demuestra que Onward es mucho más de lo que parecía al principio. Es una pena que tarde tanto en llegar, pero realmente Onward tiene un peliculón detrás, solo que es de cocinar a fuego lento, por así decirlo. El último tramo ya os digo que lo tiene todo para ser una de estas, o sea, para dejarte ese buen sabor de boca que te deja una película de Pixar y para darte esas moralejas, esas lecciones que te quiere dar y que dejan claro que hay una historia preciosa detrás, que es la historia de estos dos hermanos. Lo que sí que está muy bien planteado son ellos dos. Aparte de que no sé en qué momento entraron en el proyecto, Tom Holland y Chris Pratt. Tom Holland le pone voz a Ian, el hermano pequeño, más tímido, más retraído, y Chris Pratt le pone la voz a Barley, el hermano mayor, más bala perdida, más hecho pa'lante, más de estos de que él dice que va y da exactamente igual los obstáculos que tenga delante o el peligro que tenga delante. Es que parecen un calco de otros personajes anteriores, vamos, o sea, es que los estás viendo todo el rato, que ayuda mucho a hacerte muy rápido con los dos personajes y como cogerles cariño, porque al final, pues oye, son Tom Holland y son Chris Pratt. Salvando lo que es el doblaje original, los dos personajes tienen una evolución preciosa a lo largo de la película. Uno que se tiene que enfrentar a sus miedos y que tiene que salir un poquito de ese cascarón en el que está, y otro que pararse a pensar las cosas pues de vez en cuando está bien, a lo mejor le tienen un poco infravalorado pero que debería creérselo más. Realmente ellos dos son el alma de la película y ellos dos funcionan y por ellos dos merece mucho la pena irse de aventura con ellos. Su relación es una preciosidad y de hecho os recomendaría que si tenéis hermanos vayáis a ver la película con ellos porque la hará muchísimo más especial. Es una película que os tocará muchísimo la patata si tenéis hermanos, si habéis perdido a alguien, si echáis de menos a alguien, porque también es muy importante el peso de eso, del padre y de cómo ha afectado al hermano mayor, que sí que llegó a conocerle un poco, al hermano pequeño que ni siquiera le llegó a conocer, y que digamos que se ha apoyado demasiado en esa idea que tenía de él para decir, no, bueno, pues es que yo podría ser muchísimo mejor, pero bueno, es que como no tengo a mi padre aquí para que me críe. Entonces está muy bien y tengo que aplaudir al equipo de Dan Scanlon, el director que ya dirigió en su momento Monsters University, por haber hecho todo lo posible también para convertir a la mitad inferior del padre en un personaje en sí mismo, teniendo en cuenta que no puede hablar y no puede gesticular más que con los pies. Entonces utilizan los pies muy bien para, pues eso, ejercer de comunicación con sus hijos a lo largo de la aventura, y creo que han salvado bastante bien este obstáculo que se han autoimpuesto. Del resto de protagonistas tengo que destacar a dos. Uno es la madre de Ian y de Barley, que está doblada por Julia Louis-Dreyfus, maravillosamente por supuesto, que representa muy bien a esa madre que ha tenido que criar a sus hijos sola y que
ha hecho todo lo que ha podido, que conoce las virtudes y los defectos de sus hijos, pero que todavía le queda mucho por descubrir de ellos y que esta aventura le ayudará a descubrirlo, y que se hace querer muchísimo, y así como esta, pues eso, madre que le sobreprotege dentro de lo que puede, siendo ella sola, y que está dispuesta a remover cielo y tierra para salvarlos de un peligro como puede ser esta misión. Y por otro lado tenemos a la Mantícora. Es el mejor ejemplo de lo que era este mundo y lo que es, porque es una criatura milenaria que vivió en la época en la que la magia fluía por todo este mundo, y que ahora pues ha pasado de ser la guía de los aventureros en sus justas y en sus misiones a regentar un restaurante familiar. Entonces, pues mola ver a una criatura que debería ser fiera, que es mitad león, mitad escorpión, pues agobiada por las vicisitudes de la vida adulta, que de verdad no os hagáis adultos, de verdad es una trampa. O sea, es otra cosa que deja bastante bien la película y que no podía estar más de acuerdo. Realmente el personaje es muy gracioso, dentro de que sí que es verdad que el humor en esta película no termina de funcionar todo lo que debería. En ella funciona bastante bien, sobre todo por tener a Octavia Spencer detrás doblándola, y con la madre de los dos hace un dúo cómico bastante chulo. Ellos cuatro y el sheriff Bronco, que es el actual novio de la madre, son como los 5 personajes protagonistas de la película, y es en ellos en los que se centra. Por eso digo que es muy curioso que se hayan volcado tanto en enseñarte tanto este mundo en avances, y que luego lo dejan, entre comillas, un poquito de lado. Lo que no está tan dejado de lado es ese uso de la magia o esa imaginería que han recuperado de los juegos de rol, y que, por ejemplo, Barley es experto en estos juegos de rol y vive en una aventura en su cabeza, es muy fantasioso, pero que también recuerda lo importante que es tener ese punto de fantasía en el día a día, que no deberíamos sentirnos para nada como locos por gustarnos este tipo de mundos, y que en Onward han conseguido integrar muy bien dentro de la película para que sirva un poco como guía, tanto para aprender los hechizos como para ir avanzando en la misión. Realmente me ha gustado mucho que en los créditos de la película agradezcan en un momento a un equipo de dragones y mazmorras que les ayudó a montar todo esto, y realmente, o sea, si sacaran juego de rol de esta película, si sacaran un juego de cartas o lo que fuera, es que se hacían de oro fijo, porque ahí tienen un filón. Hablando de la magia, me gusta mucho cómo están diseñados lo que son los hechizos, cómo los usan, esos nombres tan bobalicones que tienen algunos de los hechizos. Tienen el empaque visual y la potencia para que te quede clara la fuerza que tiene la magia y cómo se ha quedado un poquito ahí diluida en este mundo. Sí que resulta curioso que si en un principio podía parecer que iba a realizar una especie de crítica a esta pérdida de la magia y de cómo estamos demasiado apoyados en la tecnología y tal, al final no es eso. Al final no es esa la historia. Como ya he dicho, la historia son los 2 hermanos, y es una historia sobre la familia, una historia sobre las relaciones familiares, sobre la pérdida, sobre los padres que no están, que de eso Disney y Pixar saben bastante. Pixar también, recordad que tenemos Buscando a Nemo, que tenemos básicamente toda la infravaloradísima El viaje de Arlo, y por eso es una película que es mucho más que una aventura, aunque la aventura ocupe casi toda la película. Quizás eso, la parte aventura, vamos, lo que es el desarrollo de la película, no es que vaya a sorprendernos enormemente. En lo que sí aprueba con notísima es obviamente en el apartado técnico, en lo que es la animación, que siguen estando muy por encima de otros estudios parecidos. O sea, el pelo de Ian, la textura de los objetos, los escenarios, la iluminación, el color, es todo una preciosidad. Ahí es puro Pixar y ahí no han perdido comba de ninguna manera. Sí que a lo mejor hubiera preferido una banda sonora con un poquito más de empaque, un poquito más épica, un poquito más quizás medieval, no sé, pero es lo único así que tengo que destacar de que le falle al apartado técnico. Por lo demás, los personajes me gustan mucho sus diseños, me parece que pueden vender peluches como churros, tienen una expresividad brutal, ya os digo, tienen una expresividad, un par de piernas, pues
apaga y vámonos. Con lo que quiero que os quedéis es con que sí, quizás Onward no vaya a ser recordada como una de las grandes cintas de Pixar, pero tiene muchísimas cosas por las que merece mucho la pena que vayáis a verla. Por los dos protagonistas, por el apartado técnico, por esa historia que hará que salgáis corriendo a llamar a vuestros padres, a vuestros hermanos, por ese corazón que sigue latiendo tan fuerte como ha latido en todas las películas de Pixar y que tiene ese tramo final que deja tanta emoción, tanta ternura, que solo por eso merece muchísimo la pena que vayáis a verla. Que quizás queda un poco desaprovechado todo lo que es el escenario, todo lo que es los alrededores, pues sí. Pues bueno, oye, pues lo importante, como suele pasar muchas veces en las películas de Pixar, no está en el general, sino que está aquí. Y aquí te toca y te toca bien.